Estas son 3 historias de Reddit. Mi mamá engañó a mi papá y lo dejó por su mejor amigo. Hizo que él pareciera ser el culpable y yo desarrollé resentimiento hacia él. Ahora descubrí cuál fue la verdad. Yo, mujer de 23 años. Mi mamá estuvo casada con mi papá durante 9 años antes de engañarlo y dejarlo por su mejor amigo, quien ahora es mi padrastro. Mi papá sirvió en el ejército y su mejor amigo era este hombre rico que solía ver pasando tiempo con mi mamá en ese entonces. Durante el divorcio, mi mamá me dijo que mi papá era abusivo, controlador y no estaba emocionalmente presente, por eso lo dejaba. Me dijo que mi papá la trataba mal, le decía nombres y no la amaba. En ese momento, yo solo tenía 10 años. Mi mamá obtuvo la custodia principal y mi papá tuvo que pagar la pensión alimenticia. Solo podía ver a mi papá 2 fines de semana al mes. Después de eso, guardé algo de resentimiento hacia mi papá. Temía cuando llegaba el momento de verlo. Él había vendido lo que solía ser nuestra casa, se mudó a su ciudad natal, abrió un taller mecánico y vivía en ese taller. Era un alcohólico que siempre intentaba sobrio cuando yo iba a quedarme con él. Estaba miserable, solo y deprimido. Siempre intentaba limpiar su casa cuando yo iba a quedarme, aunque aún olía a alcohol, pólvora, gasolina y esos aceites de coche. A veces encontraba ropa sucia amontonada en el cuarto de lavado. Cuando cumplí 15 años, empecé a verlo menos. Me negaba a quedarme con él y ponía excusas. Solo lo visitaba unas pocas veces al año. Un día fui a visitarlo sin avisarle, lo encontré bebiendo mientras veía un partido de fútbol americano, se sorprendió al verme, rápidamente empezó a deshacerse de las latas de cerveza, a limpiar su cocina y me preguntó si tenía hambre para poder pedir pizza, y simplemente me desahogué con él y le dije que por eso mamá lo dejó, porque era tan miserable y no podía mantener su vida en orden. Me sentí culpable después. A él le encantan los autos clásicos antiguos y cuando cumplí 18 años, me regaló un Chevrolet Chevelle SS de 1970, que él mismo había arreglado. Más tarde, mamá y yo lo vendimos y compramos un Honda Civic. De todos modos, la semana pasada vine a visitar a mi mamá. Tenía planeado quedarme durante el fin de semana. El sábado por la noche escuché a mi mamá y a mi padrastro hablando sobre lo que sucedió hace 12 años, presumiendo de su aventura y sin siquiera lamentar cómo afectó a mi papá. Lo único que dijeron es que sentían lástima por él. No pude evitar llorar. Quería enfrentarla, pero no pude hacerlo. Quería insultarla, llamarla de nombres, pero no tenía la fuerza. Estaba llena de emociones contradictorias, pero me sentía culpable, sobre todo. Todo este tiempo tuve resentimiento hacia mi papá pensando que era el villano, pero él solo fue la víctima de la infidelidad de mi mamá. Nunca se recuperó de esa aventura debido a su depresión, ansiedad y problemas de salud mental. Y todo el tiempo pensé que fingía preocuparse por mí, pero en realidad se preocupaba genuinamente por mí. Siempre intentó mantenerse fuerte y sonreír por mí. Me fui al día siguiente y encontré a mi papá en su taller mecánico y lo abracé. Estaba llorando y él estaba desconcertado, y yo seguía diciendo, lo siento, repetidamente. Cuando logró calmarme, le conté todo y me disculpé aún más. Y cuando le pregunté por qué no luchó por mi custodia contra mi mamá, me dijo que sabía que su depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático lo convertirían en un padre no apto. Y nunca quiso arruinar la relación entre mi mamá y yo porque sabía que yo amaba a mi mamá y que su ex mejor amigo me amaba y cuidaría de mí mejor que él. Dijo que no era mi culpa y me perdonó, y estaba feliz de que me enterara. Quiero compensar a mi papá, pero no sé cómo. Por favor, ayúdenme. Actualización. Perdón por la actualización tardía, es un poco largo, pero algunos de ustedes insistieron en que los mantuviera informados. Para aquellos que se perdieron mi publicación anterior, revisen mi perfil, la publiqué ahí. Primero, gracias a todos los que se tomaron el tiempo para comentar y ofrecer apoyo. Como algunos de ustedes dijeron, hay 2 versiones en cada historia, y decidí escuchar el lado de mi papá. Él admitió haber estado distante y poco afectuoso después de su última misión debido a su trastorno de estrés postraumático, pero la infidelidad había estado ocurriendo durante su misión. Enfrenté a mi mamá unos días después de mi publicación y al principio se puso a la defensiva. Dijo que yo no era agradecida por lo que había hecho por mí y que simplemente me protegía de mi padre. Dijo muchas cosas feas sobre él. No quería discutir y ya había elegido cuidadosamente mis próximas palabras.
Le dije que, mi padre era un buen hombre que fue destrozado por la traición de las dos personas en las que más confiaba y que, lo peor, tú convertiste a su propia hija en su enemiga. Aprecio y estoy agradecida por todo, pero ha llegado el momento de elegir al padre que pone las necesidades de su propia hija primero, incluso si eso significa hacer sacrificios difíciles, y no a aquel que quiere que su hija satisfaga sus propias necesidades. Adiós, mamá, estaré en contacto. Antes de irme, las lágrimas se acumulaban en sus ojos y ella simplemente se quedó en silencio. Ha intentado comunicarse conmigo, pero simplemente la ignoro o le pido que deje de molestarme. No quiero bloquearla, pero mi mensaje es claro y fuerte. Mi tía recientemente se comunicó conmigo y me dijo que mi mamá está deprimida. Bueno, su esposo puede cuidar de ella. En cuanto a mi papá, muchos de ustedes sugirieron que vendiera un Civic y comprara de nuevo el Chevy Chevelle SS. No pude encontrar a la persona a quien se lo vendí. Pero decidí buscar viejos muscle cars desgastados para reparar. He estado buscando por un tiempo. Fue difícil, pero tuve la ayuda de algunos amigos e incluso algunos reddites que se comunicaron conmigo en el chat. Hace casi 2 semanas tuve suerte y encontré un viejo Dodge Charger de 1970 que estaba destrozado. Y sí, vendí el Civic para poder comprar el Charger. A mi papá le molestó un poco, pero cuando le expliqué la razón, se alegró. Ha estado más que feliz de enseñarme cómo arreglarlo. Compré un apartamento a 1 hora de distancia de su taller mecánico. Un Reddit sugirió que hiciera una remodelación en su lugar. Bueno, he estado encontrando tiempo y hemos comenzado a renovar y hacer una remodelación. Mis amigos de la universidad que estudian diseño de interiores han decidido ayudar. Le costó un poco convencerlo, ya que se sentía avergonzado, pero finalmente se unió al proyecto. Ahora, todos los días después de la universidad voy a visitarlo y los fines de semana paso tiempo con él y hablamos de cualquier cosa, principalmente de lo que le interesa en mi vida. Le gusta el fútbol y es un gran fanático del Arsenal. Siempre lo acompaño durante los días de partido, elijo al equipo contrario para agregar diversión y estoy aprendiendo un poco de fútbol. Desde que vendí mi auto, él me ha permitido usar su Pontiac Firebird de 1977, él lo ha tenido desde que tenía 11 años y, según recuerdo, nunca ha dejado que nadie lo conduzca. Como estoy más presente, ha dejado sus hábitos de bebida, tal vez tome un poco y yo me uno a él en las noches de partido, pero ¿quién nos puede culpar? Entonces, ahí tienen mi actualización, si llegaron hasta aquí, supongo que es un final feliz. Gracias a todos ustedes nuevamente. Vamos con la siguiente historia. Engañé a mi novio y ahora me arrepiento. Mi novio, a quien amo mucho, estaba fuera en un viaje de entrenamiento relacionado con el trabajo. Se suponía que iba a llegar a casa el miércoles por la noche, así que pasé toda la tarde arreglándome con un nuevo look sexy inspirado en el reto del boom en TikTok. Encontré un saco, unas panties abiertas en la entrepierna y un sombrero de copa lindo. Combiné esas prendas con un sujetador con pulsera con un broche de mariposa, liguero, medias y tacones altos. El look era tan sexy y estaba lista para una noche candente con mi novio. Él me llama y me dice que se retrasó y no regresará hasta el día siguiente. Escuché la voz de otra mujer que decía, vamos a bailar. Me enfurecí y me sentí mal al saber que él me estaba engañando mientras estaba en Houston, Texas. Llamé a mi mejor amiga y ella apareció con su novio y un amigo suyo, y tuvimos un cuarteto impresionante, algo que quería hacer originalmente con mi novio. Mi novio llegó a mi casa en cuanto regresó a la ciudad. Abrí la puerta con solo una camiseta. Él intentó besarme, pero aparté la cabeza. Me preguntó si estaba enfadada porque llegó un día tarde. Le dije que escuché la voz de la otra mujer mientras hablaba por teléfono conmigo. Él juró que no pasó nada, que la voz era de la esposa de un compañero de trabajo. Yo le respondí, seguro, muy convincente. Le dije que estaba muy excitada y que lo necesitaba, pero no, él se quedó y se divirtió en Houston. Antes de irse, me dijo que lo sentía, que no me fue infiel y que ahora se daba cuenta de cómo sonaba todo. Me dejó un número para que llamara y hablara con la esposa del hombre. Incluso abrió su teléfono y me mostró que el único número, aparte del trabajo, al que llamó fue el mío. Hablé con la esposa y me aseguró que era ella a quien escuché por teléfono, incluso me contó sobre su noche y cómo mi novio rechazó a otras mujeres. Todo esto sucedió solo porque el vuelo de la aerolínea se retrasó. No sé qué hacer, por favor, ayúdenme. Sé que necesito confesarle a mi novio lo que hice y esperar que me perdone, pero sé cómo se siente él acerca de los infieles.
Solo engañé porque pensé que él estaba haciendo lo que me prometió que nunca me haría. Lo amo y no soporto la idea de una vida sin él. Tengo miedo de que cuando se lo cuente, me deje para siempre. Un problema adicional es que él se divorció de su exesposa debido a una infidelidad. Simplemente no sé cómo confesar lo que hice y no perderlo. Nuevamente, por favor, ayúdenme con cualquier consejo. Por favor, no sean duros, me siento bastante mal como está. Actualización. Yo, 20F, mejor amiga, 20, hermana, 23, novio, 25. Le conté todo a mi novio y, como algunos predijeron, me dejó. Sin embargo, él dijo que podía entender cómo pensé que hizo lo que no hizo, pero añadió que mi reacción fue demasiado exagerada, incluso si él hubiera sido infiel. En el lado positivo, me deseó lo mejor. Así que esta noche salí con mi hermana y mejor amiga. Cuando mi hermana escuchó la historia, su respuesta inmediata fue: ¿qué tipo de idiota eres? Mi hermana ha sabido sobre mi amistad con mi mejor amiga desde que estábamos en la secundaria, pero también estaba interesada en lo que hacíamos con los chicos. Ella tiene 3 años más que yo. Su consejo fue simple: no actúes como una perra. Ella leyó lo que escribí y se alegró de ver que no usé mi nombre real, pero también preguntó por qué diablos publicar cosas como esta en la web. No respondí esa pregunta, supongo que solo necesitaba sacarlo de mi pecho y tal vez no quería que otros hicieran lo que hice. Por ahora, esa es la única respuesta que tengo para su pregunta. Mis acciones, sin embargo inapropiadas, tendré que vivir con ellas. Vamos con la siguiente historia. Mi novia me engañó, como no quise perdonarla y aceptarla de vuelta, decidió cancelar su suscripción a la vida. Terminé con mi exnovia, mujer de 27, con la que estuve comprometido durante 4 años, hace 2 semanas, después de descubrir una gran mentira y luego enterarme hace 3 días de que se desvivió porque no la acepté de vuelta. Necesito consejo serio, ya que me están culpando por todo. Necesito consejo serio ya que prácticamente todos me están culpando y realmente no sé qué más hacer, mi estado mental está empeorando y me pregunto si realmente todo es culpa mía. Un poco de contexto. Mi exnovia y yo estuvimos juntos casi 6 años y comprometidos durante 4 de esos 6 años. Un amigo cercano me la presentó en una fiesta y conectamos de inmediato. Era atractiva, tenía una gran personalidad y compartíamos hobbies similares, lo que lo hacía perfecto. En abril de este año, empecé a notar pequeños cambios en ella. Empezó a vestir ropa más reveladora para trabajar, a maquillarse más, y cosas así. La verdad es que no tenía problema con nada de eso, ya que es su cuerpo y puede vestir como quiera y maquillarse todo lo que desee. Pero lo que empeoró las cosas para mí fue cuando empezó a llegar tarde del trabajo o en lugar de pasar los fines de semana conmigo, los dos teníamos los fines de semana libres, siempre salía. Una vez le pregunté por qué nunca me invitaba a salir con ella y me respondió que era una noche solo de chicas y que a sus otras amigas no les gustaría que yo me uniera porque no traían a sus novios. Todo se vino abajo cuando ella decidió en junio que en lugar de salir en una cita conmigo, me dijo que ya tenía planes con sus amigos y que sería grosero de su parte cancelar. Eso fue suficiente para mí, estallé y tuvimos una gran pelea que resultó en que ella empacara sus cosas y se fuera. No supe de ella durante casi una semana, ninguno de sus amigos sabía dónde estaba y ni siquiera sus padres sabían qué estaba pasando, hasta que finalmente se puso en contacto conmigo y quería hablar. Imagina mi sorpresa cuando ella me confesó que había otro chico involucrado y como todo este tiempo estaba saliendo con él mientras me mentía sobre salir con sus amigos. Me enfurecí completamente, no quería tener nada que ver con ella y estaba a punto de terminar la relación, hasta que se arrodilló y me suplicó que le diera una segunda oportunidad, lo cual mi estúpido yo hizo, pero solo después de que me revelara todo y lo hizo. Me dio asco, pero al final la perdoné y le pedí que eliminara todo contacto con el otro chico y que no tuviera contacto con él en el futuro, a lo cual ella prometió, y las cosas volvieron a ser como antes. Incluso estábamos pasando más tiempo juntos, pero ese sentimiento, esa confianza ya no estaba. Todo iba más o menos bien hasta hace 2 semanas, cuando un amigo mío que estaba visitando otra ciudad a 3 horas de donde vivía me envió una foto con el mensaje: "Lo siento, hermano", y eso rompió mi corazón ya destrozado en 1000 pedazos. La foto era de mi ahora exnovia en un centro comercial a 3 horas de donde vivíamos, tomada de la mano con un desconocido. Me derrumbé, estaba destrozado. Ella era una perra, una mierda,
especialmente porque yo pensaba que estaba en el trabajo cuando en realidad estaba a 3 horas de distancia tomada de la mano con su amante. Cuando llegué a casa después del trabajo, la esperé y la confronté de inmediato, pero ella lo negó y me llamó psicópata por no creerle, diciéndome que era una mierda por no confiar en ella, hasta que le mostré la foto que mi amigo me envió. Su rostro me lo dijo todo y cuando empezaron las lágrimas, supe que había cometido un gran error al volver con ella, así que terminé la relación. Ella lloró y me rogó insistentemente que lo reconsiderara y no tirara todo lo que teníamos juntos, lo cual me enfureció y no voy a mentir, la abofeteé. No estoy orgulloso, todavía no lo estoy, pero ella decir cosas como que no tirara todo cuando fue ella quien tiró todo me enfureció. Le dije que empacara sus cosas y se fuera, llamé a sus padres y a los míos y les conté todo, sus padres vinieron a ayudarla y les dije básicamente que se fueran a la mierda después de que me dijeron que lo pensara bien y tomara la decisión correcta antes de terminar de verdad. Ella me suplicó que no terminara las cosas, pero lo hice, tenía que hacerlo por mi propia tranquilidad. No supe nada de ella ni de sus padres hasta hace 3 días, cuando mis padres me llamaron para decirme que mi exnovia se había desvivido. Sus padres la encontraron y dejó una carta disculpándose con todos, incluyendo a mis padres y a mí, y diciendo que lo sentía desde el fondo de su corazón por lo que me hizo y que no podía vivir sin mí, y por eso hizo lo que hizo. Estoy jodidamente perdido, los amigos y la familia de mi exnovia me culpan, e incluso mi propia madre me dijo que fue mi culpa, me dijo que debería haberla perdonado, ya que claramente valgo la pena para que reaccionara así. Estoy asqueado. Actualmente me he tomado un tiempo libre del trabajo y no tengo ni idea de qué hacer. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos saber lo que piensas en la cajita de comentarios. También, suscríbete a nuestro canal y dale al botoncito de me gusta.